El doctor Mati Jasevic es médico de la Universidad de Caldas, especialista en medicina interna de la Universidad Nacional, magíster en filosofía de la Universidad Nacional, magíster en epidemiología de la Universidad de los Andes, es internista desde hace muchos años en la Fundación Santa Fe, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, y es para mí un honor que nos acompañe hoy en nuestra conferencia. Adelante, doctor Eugenio. Gracias, doctor Castillo. Gracias, doctor Ocampo. En primer lugar, quiero felicitarlos a ustedes por esta labor que están teniendo con respecto a recrear la historia. Me parece fundamental. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Eh, Voy a tratar ya de, pues, y felicitarlos y agradecerles la invitación. Realmente es un honor para mí volver a mi casa. Mil gracias. Bueno, el tema que me ocupa hoy y que quisiera compartir con ustedes es la lucha contra el sufrimiento, a partir de un héroe histórico que es Hipócrates. Ya después tendré la oportunidad de explicar por qué lo considero un héroe y de qué manera es heroico. Pero antes de hablar de Hipócrates, tengo que retroceder mucho tiempo antes y hablar de una serie de hombres que los mismos griegos llamaron trogloditas. Trogloditas significa que se meten o habitan en las cavernas. Y pues los trogloditas de hace 30.000 años, incluso hace 40.000 años, en muchas de las cavernas que habitaron dejaron sus manos impresas, algunas veces en positivo, poniendo tintes sobre sus manos y plasmándolas en las paredes, otras veces en negativo, poniendo primero la mano y después soplando a través de un tubo polvo que tenían en la boca para dejar la mano plasmada en negativo. Hay cuevas en todo el mundo llenas de manos paleolíticas, en Indonesia, en España, en Francia, en Australia, en Nueva Guinea, en Turquía, en Sudáfrica, en Belice. En Colombia, en el Parque Nacional del Chiribiquete, tenemos palmas de manos de antiguos habitantes de nuestro territorio. En Argentina está la Cueva de las Manos. En Estados Unidos hay cuevas con manos. Algunos creen que era una forma original de dejar sentado Juan estuvo aquí. Otros creen que se trata de rituales de iniciación y otros consideran que en algunos casos son indicaciones simples de cómo acceder a la cueva, como quien dice, ponga una mano aquí, otra aquí, siga estos puntos. Pero lo más llamativo de todo son las manos amputadas de gargas. Descubrieron en gargas, como pueden ver aquí arriba a mano derecha, una mano que tiene solamente 3 dedos, abajo hacia el centro una mano que también tiene solo 3 dedos, arriba a la izquierda una mano que tiene solamente 4 dedos, y esta que es una de las más aterradoras de todo, de todas en una cuenca de la cueva de Gargas que le faltan 4 dedos, tiene solo el pulgar. Esas manos amputadas de Gargas son 231 impresiones de manos. Muchas fueron pintadas por niños o adolescentes, y entre las pintadas por adultos es mayor el número de mujeres que el de hombres. O sea, si se acepta el índice de Manning, que parece demostrar diferencias en la relación de la longitud del índice anular entre hombres y mujeres. Y más de la mitad de estas 231 manos carecen de uno o de varios dedos, respetando siempre el pulgar. Pero hay otras cuevas con manos amputadas, no solo la cueva de Gargas. Después descubrieron la cueva de Arcir-Sir-Cure, Cosquer, la fuente de Salín, la fuente del Trucho, Maltravieso, Tibirán. Lo interesante es que todas son pirineo-cantábricas. En la región pirineo-cantábrica es en el único sitio del mundo donde las manos trogloditas son manos con dedos amputados. Hubo muchas hipótesis sobre las manos amputadas pirineo-cantábricas. La de Breuil y Glory decían que eran amputaciones rituales. Se cortaban los dedos pues por tener de alguna manera una comunicación ritual con un mundo de ultramundo, con un más allá. Barrier y Salí decían, no, eso son amputaciones involuntarias causadas por el frío o por enfermedades vasculares. Y la teoría de Leroy-Gourhan, que dice que los dedos están flejados en diferentes posiciones, formando símbolos de casa y los plasman así para indicar, mire, en aquella dirección hay un tigre, en aquella dirección
hay un toro en aquella dirección, hay que esconderse, etcétera, etcétera. Yo con esto simplemente he tomado como modelo estas tres posibilidades, ¿sí? Las hipótesis sobre las manos pirineo-cantábricas, y lo he hecho como modelo aplicándolo a la salud y a la forma en que buscaron los primitivos hombres el alivio al sufrimiento. Lo imagino de esta manera, es un modelo y como todo modelo es simplemente un modelo que se aplica. Los modelos se construyen y se aplican a la realidad. Los modelos no son la realidad. Los modelos se aplican a la realidad y cuando son aplicados a la realidad uno ve si funcionan o no. Si el modelo funciona, pues uno lo sigue y va construyendo a partir de una teoría. Lo que quiero tratar de ver aquí es si mi modelo funciona y si mi teoría se mantiene y si nos puede servir de alguna manera para ayudarnos a explicar y entender cómo es esto de la medicina originaria y cómo es esto de la medicina griega y de qué manera fue que los griegos, sobre todo nuestro héroe de hoy, Hipócrates, empezaron a luchar contra el sufrimiento. Entonces habría tres maneras de luchar contra el sufrimiento. La primera es la del hechicero, del que quiere comunicarse con fuerzas sobrenaturales supuestas, ¿no? Y que está presente y con fuerzas de la prehistoria hasta nuestra época. Con los cambios necesarios, las depuraciones que impone la evolución de la cultura y en la prehistoria y en la historia, pues esta manera de luchar contra el sufrimiento del hechicero terminaría por dar lugar a lo que en la actualidad llamamos la actitud mágico-religiosa. Está también la actitud del cazador-recolector. Es alguien situado en este mundo que busca, encuentra, es una explicación naturalista, crea condiciones especiales de indagación, trata de repetir experiencias controlando las variables que quizás los llevaron a un buen resultado. Todo el corpus actual de la ciencia es el máximo logro de esta actitud del cazador-recolector hasta llegar a la actitud empírico-naturalista. Y finalmente está la actitud del cuidador, de ese productor de símbolos del Leroy que dice que lo que hay en las manos amputadas de Garga realmente eran símbolos diciendo cómo debemos actuar en el mundo y cómo comunicarnos los unos con los otros. O sea, el cuidador productor de símbolos está situado en el mundo humano, está inserto en la comunidad, está convencido de que la solución al sufrimiento no está más allá de este mundo y también está convencido de que a veces tampoco está más acá, porque en ocasiones no hay solución posible, no hay eliminación del dolor o del sufrimiento, sino solo mitigación y el consuelo que la presencia cercana y afectuosa de otro ser humano produce en quien sufre, hasta llegar a partir de esa idea a lo que en la actualidad podríamos llamar la actitud ético-humanística. Tendríamos entonces tres actitudes: la actitud mágico-religiosa, la empírico-naturalista y la ético-humanística. A lo largo de la historia y de la prehistoria, obviamente estas tres maneras de luchar contra el sufrimiento estuvieron a menudo entrelazadas, mezcladas. Seguramente hubo magos en el pasado capaces de cuidar mientras buscaban comunicarse con el ultramundo, o hubo sanadores empíricos expertos en sustancias con efectos terapéuticos que también emplearon la magia y al mismo tiempo acompañaron y cuidaron a quienes buscaron su ayuda. Eh, Historias sobre esto. Yo diría que Pitágoras, que fue el primero en llamar al universo cosmos, que en griego quiere decir tanto orden como belleza, y también fue el primero en llamarse a sí mismo filósofo, es el mejor ejemplo de uno de los últimos hombres que se opusieron al sufrimiento mediante esa triple estrategia de religión, por un lado, ciencia por el otro y humanismo por el otro. Por lo poco que sabemos de Pitágoras, nunca separó la religión de la ciencia y vio magia en todos los adelantos matemáticos que él y sus discípulos llevaron a cabo, y vivió realmente una vida mágica rodeada de discípulos a los que enseñó el cuidado por los demás. Pero digamos que este fue el último. A partir de esto se empieza a separar la actitud mágico-religiosa, la actitud empírico-naturalista y la actitud ético-humanística. Pero, ¿cómo funciona esto en la polis griega? La polis, de la que vemos aquí un ejemplo, tiene varias partes. Está la cora, que es la parte de la polis que está más allá de las murallas, es donde está el campo cultivable, los prados para la ganadería, incluye casas de habitación para los campesinos y casas de recreo pues para aristócratas y también santuarios. Y está la Asti, que es la ciudad propiamente dicha, con su acrópolis, su ágora, donde se hacen los negocios y está el mercado, sus casas de habitación, sus edificios gubernamentales,
los centros recreativos, los templos de culto. En la polis hay cultos de sanación. Este libro de Cecil Nissen los presenta muy bien, haciendo una mezcla entre cómo fue eso, esa relación que hubo desde el dios Asclepio hasta Hipócrates. Para recuperar la salud, buscar su recuperación, existían en la polis de la antigua Grecia al menos 4 posibilidades: el templo, el mago, el curandero y el médico. El templo: acudir a cualquier templo dedicado al culto oficial de cualquier dios, ¿cierto? Buscando la salud, era porque se consideraba que ese dios era el causante de la enfermedad y uno iba a rogar el favor de Dios, a tratar de aplacar su ira sobrenatural con ruegos, oraciones, ofrendas, libaciones, purificaciones, sacrificios, siempre mediante la ayuda de un sacerdote a cambio de una ofrenda para el templo o de unos honorarios. Esto hace parte de la actitud mágico-religiosa que ya vimos. Acudir a un mago mediante conjuros, encantamientos, amuletos y algunos ritos derivados del culto oficial. El mago buscaría invocar supuestas fuerzas ultraterrenas ajenas al panteón de divinidades griegas clásico y casi siempre daimónicas, con supuesta capacidad para contrarrestar los efectos de la enfermedad a cambio de ciertos honorarios previamente pactados. Esto también pertenece a la actitud mágico-religiosa. Se podía también acudir a un curandero, a un sanador empírico, que con experiencia de años en el tratamiento de heridas, esguinces, luxaciones, traumatismos menores, mezclando algo de magia y algo de ruegos a los dioses, algo de fisioterapia, ayudaba a la recuperación de la salud mediante un pago menor. Este mezcla las dos, este mezcla algo de actitud empírico-naturalista y algo de actitud mágico-religiosa. Y finalmente, la cuarta posibilidad era acudir a un médico, y atroz, un profesional educado en el arte de curar y preservar la salud, que pertenecía por lo general a una familia de médicos que había conservado a lo largo de siglos la tradición de que los hijos heredasen la profesión de sus padres y fuesen educados de manera sistemática por sus padres, de tal manera que esa concatenación había dado origen a verdaderas escuelas médicas, como las escuelas de Nido, de Crotona, de Cos, de la que hablaremos a continuación, y que hace parte, sí, de la actitud empírico-naturalista. Estos 4 procesos para buscar alivio al sufrimiento tenían en apariencia diferencias muy claras, ¿no? Pero entre las 3 primeras son más las semejanzas. Al buscar la ayuda del sacerdote, del mago o del curandero, se está aceptando que el origen de la enfermedad es sobrenatural. O sea, en el caso del curandero, dependiendo del tipo de enfermedad, de pronto se acepta a veces como causa el efecto de un proceso natural, o sea, originario en este mundo, no en el otro mundo. En el caso del médico, siempre es el caso que pensamos que el origen del proceso es un proceso natural, un proceso originado en la fisis, en la naturaleza. Entonces, para los casos 1, 2 y 3, para la curación en el templo, para la curación con el mago o la curación con el curandero, se aceptaba que la enfermedad tenía un origen sobrenatural, y en tal caso, esta casi siempre había sido desencadenada por la furia de un Dios vindicativo. Es un Dios que se venga de un ser humano porque el ser humano ha hecho algo. O sea, una furia divina que tiene como causa una falta por acción o por omisión de orden religioso o moral por parte del enfermo. Y esa falta tenía que ser subsanada mediante un ritual, mediante un sacrificio antes de conseguir la duración. En cambio, al buscar la ayuda del médico o a veces la del sanador empírico, se aceptaba que el origen de la afección era terrenal y que el tratamiento también, y por lo general era un tratamiento de este mundo. Aunque a veces con ocasión de procesos patológicos crónicos o incurables se aceptaba en parte, por parte de los médicos, el origen sobrenatural del proceso y se solicitaba el concurso de los dioses para su curación. Pero esto siempre estuvo en interacción en la Grecia clásica. No existió nunca en la antigüedad una incompatibilidad absoluta entre médicos profesionales y sacerdotes en los cultos religiosos dedicados a la búsqueda de la salud o al alivio del sufrimiento. De hecho, en numerosas polis de la época existe evidencia arqueológica y documental de que no se trataba solamente de una simple coexistencia pacífica, sino una interacción por la general bastante positiva. Lo interesante es que a partir del siglo VI antes de la era común y en los siglos siguientes, alcanzando su máximo desarrollo en el siglo III antes de la era común, hubo en todo el ámbito de la Grecia clásica una interacción mucho mayor entre el proceso curativo realizado por los médicos profesionales y el proceso curativo llevado a cabo mediante el culto religioso,
pero un culto preciso, específico, un culto diferente al panteón divino griego clásico, el culto de Asclepio. Asclepio, hijo de Apolo, educado por el propio Apolo y por el centauro Quirón en las artes de restablecer la salud, el mismo Esculapio de los latinos. Era un dios menor, poseedor de algunas gotas de sangre de la medusa obtenidas del lado izquierdo del cuerpo de la medusa, capaces incluso de volver a la vida un cuerpo muerto. Zeus lo fulguró con un rayo, lo mató por haber devuelto la vida a un amigo. También era capaz con esto de oponerse a los efectos de la sangre de la medusa obtenida del lado derecho del cuerpo de la medusa, que eran guardados por Atenea, para usarlos Atenea cuando deseaba destruir la vida o causar una guerra. O sea, Asclepio era un dios interesante, era un dios menor, pero un dios bastante poderoso. El culto de Asclepio tenía lugar en el Asclepeión, que es una especie de templo de la salud en el que oficiaba un sacerdote de Asclepio en ocasiones con formación médica profesional, y hubo asclepiones en toda Grecia. El culto de este dios llegó a ser parte del culto oficial. En este mapa podemos ver pues el más famoso y visitado de todos los asclepeiones, el de Epidauro, pero hubo también asclepeiones famosos en Gortina, Alifeira, Feneos, Mecenas, Corina, Atenas, Paros, Delos, Orcón, bueno, y cómo no, en la isla de Kos. La visita al templo de Asclepio, como todo ritual religioso, incluía un proceso inicial de purificación, de catarsis. Había que limpiarse. Y esa catarsis era bien interesante. Incluía métodos diversos: dieta, baños, masajes, purgaciones, lectura de libros especiales, asistencia a obras de teatro, certámenes poéticos, carreras de atletismo, paseos. Y luego de la purificación, el consultante debía realizar el rito importantísimo y fundamental de la ecoimesis, dormir en el templo. Consistía en pasar una noche en el abatón, una sección del templo habitualmente vedada a los fieles, excepto durante este rito. Abatón es el lugar que no puede ser pisado, el lugar inaccesible, pero la noche de ecoimesis, el paciente o el enfermo o el visitante podía dormir en el templo, y durante la ecoimesis el propio Asclepio visitaba al paciente en un sueño. Díganme si no, después de un par de semanas de estarse preparando para esto, con todos esos rituales de purificación, las lecturas, los paseos y demás, la persona tenía que soñar esa noche con Asclepio, e indudablemente esa noche Asclepio se presentaba en su sueño y le decía algo. Al día siguiente el paciente tenía que relatar el sueño al médico sacerdote. Este lo interpretaba y le daba al paciente las recomendaciones que para la recuperación de la salud física y emocional Asclepio había transmitido mediante el lenguaje y la imaginería oníricas. Este culto no desapareció, pues esto ya es por fuera de Grecia. En latín tardío la ecoimiesis recibiría el nombre de incubatio para referirse a la práctica medieval de pernoctar en un templo cristiano con el fin de recibir en un sueño la ayuda de un santo. Hubo iglesias famosas durante la Edad Media en la que practicaban la incubatio, en Constantinopla, en Roma, en Alejandría, en Tours, en Cambridge. Obviamente en este caso pues no era Asclepio quien aparecía en sueños, sino un santo que había sustituido a Asclepio. Eran santos Cosme y Damián, San Terapón, Santa Tecla, Santa Fe, San Maximino. Pero bueno, en Kos, en la isla de Kos, se encontraba un célebre Asclepeión regentado por la familia de los Asclepíades, que regentaba también el famoso Asclepeión de Nido en la costa vecina de lo que ahora es Turquía. Ellos se decían a sí mismos descendientes directos de los hijos de Asclepio, Macaón y Podalirio, el uno cirujano, el otro internista, quienes participaron en la guerra de Troya. También se encontraba en Kos una no menos famosa escuela de medicina, de la que hablaremos a continuación. La datación de estos vestigios arqueológicos descubiertos hasta el día de hoy no permite demostrar la simultaneidad entre el templo de Asclepio y la escuela, pero estaban allí mismo en la misma isla, pero parece que no fueron simultáneos. Ahora, la similitud entre la búsqueda de curación mientras el culto religioso en un templo de una divinidad cualquiera y la búsqueda de curación en la Asclepión es solo aparente, ¿cierto? Asclepio no es considerado por los griegos un dios causante de enfermedades. Uno va a un templo común y corriente a rogarle a Febo o a Apolo que no le mande más flechas de enfermedad y que le perdone por haberle causado, no sé, furia por haber faltado a un ritual, ¿cierto?
En cambio, a Asclepio no va uno a rogarle que no le cause daño. A Asclepio, al templo de Asclepio, uno va como a un Dios bondadoso, como a un Padre bondadoso, a que le aconseje un tratamiento para lo que está pasando, porque uno va donde Asclepio a solicitar ayuda, no a pedir que no le hagan más daño. Entonces no se iba al templo de Asclepio a aplacar la ira de Asclepio, sino a pedirle auxilio. Al templo de Asclepio se iba en busca de una respuesta. A diferencia de las crípticas, respuestas obtenidas en los santuarios oraculares, en Delfos, por ejemplo, donde la sibila pues daba unas respuestas aterradoras que había que interpretar y que a veces salían exactamente al revés. La respuesta en el Asclepión era bastante concreta. Era una respuesta, recuerden, dada a través de la ecomiesis a partir del sueño e incluía una serie de instrucciones. La prescripción de una dieta, un régimen de ejercicio, recomendación de un cambio de ambiente y una serie de prácticas, masajes, cauterizaciones, incisiones, drenajes, sangrías, tratamientos con fármacos, que entre otras cosas, farmacón en griego quiere decir que hace cosas, que hace algo. Un farmacón hace cosas. Un fármaco puede ser también no solo un medicamento benéfico, sino que puede ser también un veneno. El culto curativo en el templo religioso de otras deidades está dirigido por sacerdotes sin ningún entrenamiento médico. En cambio, en el Asclepeión, con frecuencia el tratamiento está dirigido por sacerdotes de Asclepio formados como médicos en la escuela de una familia con abolengo médico que se extendía hasta el más remoto pasado, pues quizás hasta la guerra de Troya. El que ven a la izquierda es el símbolo de Asclepio, el báculo de Asclepio, una serpiente enroscada en un bordón, en un bastón, en un báculo, el bastón de los médicos itinerantes. Al centro está la copa de Igea, que es el símbolo de la farmacia. Y a la derecha, el error más profundo que han cometido muchas sociedades médicas, que es confundir el caduceo de Hermes de los comerciantes con el báculo de Asclepio, donde hay dos serpientes rodeando un bastón alado. El caduceo de Hermes no es el báculo de Asclepio. Nuestro símbolo está a la izquierda y así lo ha entendido la Organización Mundial de la Salud. Entonces, por esta misma época en que comenzaron a florecer los asclepeiones, los profesionales médicos formados sobre todo en las escuelas médicas de Jonia y de la Magna Grecia comenzaron a tener una posición cada vez más prominente en la sociedad, reflejan el surgimiento de médicos itinerantes y de la medicina pública. Los médicos itinerantes, periodeutes, viajeros, circulaban por toda Grecia y fuera con motivo de estudio o de práctica médica, ofreciendo servicios profesionales pues al que pudiera pagarlos. Pero al mismo tiempo en diversas ciudades, esto es la medicina pública, se establecieron concursos periódicos para ocupar el cargo de médico público, cuyo sueldo básico estaba destinado a que, abandonando ese nomadismo, los médicos se establecieran y ejercieran la profesión en la ciudad, mientras se les permitía el cobro de ciertos honorarios acordados con el paciente, con el familiar del paciente al iniciar el tratamiento, pero mucha parte del tratamiento era para personas pobres que no tenían cómo pagar el tratamiento y eso era costeado directamente por la polis, por la ciudad. Y en las últimas décadas del siglo V antes de la era común, se da un cambio crucial en la manera de ejercer la profesión médica en la Grecia clásica, porque de estos médicos itinerantes surgidos de la isla de Kos y surgidos de la Magna Grecia, un grupo cada vez mayor de médicos formados a partir de esas escuelas que se describían a sí mismos como descendientes, ¿no? O al menos como discípulos, cuando no familiares de un tal Hipócrates, hicieron explícito el abandono completo de la magia y del culto religioso como métodos terapéuticos. Es decir, nosotros de ahora en adelante solamente vamos a atender a la fisis, a la naturaleza, para atender a nuestros enfermos. Abandonamos, por ejemplo, por completo la magia y el culto religioso. Y su práctica profesional está dirigida también por un código profesional bastante preciso con cláusulas de obligatorio cumplimiento, uno de cuyos ejemplos en la actualidad todavía conocemos como el juramento hipocrático, pero hubo otros tipos de juramentos en esa época. Esto es lo que queda en la actualidad en la isla de Kos del Asclepeión de Kos. Y este pues es una estatua de nuestro héroe romana, eso sí, pero de una copia griega. Y caemos entonces en Hipócrates, ¿sí? Después de toda esta introducción podemos llegar ya al héroe y a su biografía sucinta, porque
aunque de la existencia histórica de Hipócrates no es posible dudar, la búsqueda del Hipócrates histórico no es concluyente en detalles, no tenemos muchos detalles, pero se puede asegurar que Hipócrates vivió los tumultuosos acontecimientos del siglo V antes de la era común, un siglo abundoso en guerras, revoluciones, terremotos, pestes. Sabemos que fue contemporáneo de Sócrates y de Platón, de Heródoto y Tucídides, de los trágicos Sófocles y Eurípides, del poeta cómico Aristófanes. Sobre todo, fue contemporáneo de muchos escritores médicos del mundo griego que lo nombran en sus escritos, aunque los nombres de esos médicos los conocemos solo vagamente o ni siquiera los conocemos. Pero son muchos los contemporáneos de Hipócrates que se refieren a su labor y a su pensamiento. Ejemplos. Aquí está esta comedia de Aristófanes que se la recomiendo porque es para morirse de la risa. Se llama Las Tesmoforiantes. Las Tesmoforias eran unas fiestas, sobre todo femeninas, ¿sí? Dedicadas a la diosa principal del hogar. En esas Tesmoforias, pues las mujeres hacían cosas y ritos mistéricos, pues y demás. Eurípides, el trágico, se da cuenta que como él ha tratado tan mal a las mujeres en sus tragedias, porque en algunas, unas son locas, otras son fratricidas, otras son filicidas, otras son ninfómanas, entonces deciden que se van a vengar de Eurípides. Y Eurípides, aterrado en la comedia, decide buscar a un amigo poeta un poco afeminado para que se disfrace de mujer y vaya a esa reunión de las tesmoforiantes a ver qué le van a decir, qué cosa pueden hacer para evitar la venganza de las mujeres. Pero este actor no quiere ir, el poeta no quiere ir y finalmente le toca al pobre Eurípides pedirle el favor al suegro. La escena donde Eurípides afeita al suegro y lo viste de mujer es una de las cosas más graciosas que existen en la comedia mundial, pues no solo en la comedia griega clásica. Entonces aquí están Eurípides y el suegro hablando. Y Eurípides le dice, bueno, ya lo tenemos todo hecho una mujercita, al menos de aspecto. Si hablas, procura fingir convincentemente una voz de mujer. Y el suegro dice, trataré. Y dice, vete entonces, que se vaya a la reunión de las mujeres a espiar a ver qué es lo que van a hacer contra Eurípides. Y el suegro le dice, pero por Apolo no voy si no me juras. ¿Qué cosa? Salvarme del modo que sea si me sucediera algo malo. Eurípides le dice, lo juro por el éter, morada de Zeus. Y dice el suegro, jura lo mejor por la posilga de Hipócrates. Dice, lo juro entonces por la lista entera de los dioses. Entonces, aquí se da uno cuenta que aunque es una parodia, una comedia, y se hace una parodia del juramento hipocrático, esto sugiere que en Atenas, a finales del siglo V, ya existía una familiaridad general con las ideas y las prácticas hipocráticas, por lo menos sabían entre el público y entre la gente en general hablar del tal juramento de Hipócrates, ya se conocía. Platón, en su diálogo Protágoras, en algún momento en este diálogo, Sócrates le está preguntando a Hipócrates, no a nuestro Hipócrates, sino a otro Hipócrates. Le está preguntando por qué quiere ir a hablar con Protágoras, que es un sofista, y le dice, Hipócrates, ahora intentas ir hacia Protágoras y pagarle dinero como sueldo por cuidar de ti. ¿Qué idea tienes de a quién vas a ir o de quién vas a hacerte? Por ejemplo, si pensaras ir junto a tu homónimo Hipócrates, el de Cos, el de los Asclepíades, y pagar dinero como sueldo por ocuparse de ti, si alguien te preguntara, dime, ¿vas a pagarle a Hipócrates a condición de qué? Pues aquí lo que quiere Platón a través de la voz de Sócrates decirle, oye, ¿a qué van donde Protágoras, un sofista? ¿Qué es lo que les va a enseñar? ¿Les cobra por enseñarles qué? ¿A ser sofistas? Si usted va donde Hipócrates, a que le enseña a ser médico, va a salir médico. Si va donde Praxiteles, el escultor, pues les va a enseñar escultura, pero les va a cobrar Protágoras, el sofista, por enseñarles qué. Pero también da una idea de cómo tenían a Hipócrates como modelo, símbolo de un médico bueno y perfecto que enseñaba las cosas correctamente. Y lo mismo en el Fedro, otro de los diálogos de Platón. Sócrates le pregunta a Fedro si cree que es posible comprender actualmente la naturaleza del alma si se la desgaja de la naturaleza en su totalidad. O sea,
si separamos el alma de la fisis, del mundo, el universo en que vivimos, dice, Fedro dice, no, si hay que creer a Hipócrates, el de los Asclepíades, ni siquiera podemos comprender adecuadamente la naturaleza del cuerpo sin este método. Sócrates le dice, y mucha razón tiene, compañero. No obstante, con independencia de Hipócrates, es preciso examinar en qué se funda lo dicho y si tiene sentido. Es otra forma de ver cómo consideran a Hipócrates no solo un buen médico, sino alguien conocedor y sabio, y un buen anatomista capaz de hablar muy bien del cuerpo. Aristóteles también menciona a Hipócrates en esta analogía pasajera de la política, cuando lo compara con una ciudad. Dice, bueno, hay gente que dice que la ciudad feliz es la ciudad grande, pero ¿qué es una ciudad grande? Algunos dirán, no, una que tiene muchos habitantes. Eso no tiene nada que ver. Puede haber una ciudad grande, infeliz, porque esa ciudad es grande, llena de gente, y resulta que no funciona. La característica fundamental de una buena ciudad, de una buena polis en la que se pueda hacer política, es que sea funcional, que funcione como ciudad. ¿O qué opinan ustedes de Hipócrates? Hipócrates es grande, pero como hombre o como médico, porque cualquiera puede ser superior a Hipócrates en estatura, pero no como médico. Es también dando una idea clara de cómo se consideraba Hipócrates en ese entonces por contemporáneos suyos. Entonces sí podemos hablar un poquito de la historia de Hipócrates de Cos, que nació posiblemente cerca del año 460 antes de la era común y murió en Tesalia hacia el 370 antes de la era común. Era hijo de Heráclides, que era médico, y de Praxítela. Tuvo dos hijos, Tésalo y Draco, que fueron alumnos suyos, fueron médicos, y su yerno Polibo, que también fue su alumno. Según Galeno, ojo, Galeno escribe 7 siglos después. Polibo fue el auténtico sucesor de Hipócrates, y Tésalo y Draco tuvieron cada uno un hijo a los que llamaron Hipócrates, que seguramente escribieron también tratados hipocráticos. Ahora hablaremos del corpus hipocrático y por qué es tan difícil atribuir exactamente algunas de esas obras a Hipócrates. Pero no hay que olvidar algo interesantísimo con respecto a Hipócrates, y es que Hipócrates es un meteco. Hipócrates nació en la isla de Kos. Cuando Hipócrates estuvo en Atenas, precisamente en la época de la primera pandemia de la que se tenga noticia, que es la famosa peste de Atenas. Cuando Hipócrates estuvo allí era un meteco. Meteco viene de metá, más allá, cambio, y de oikos, lugar de habitación, casa. Meteco es una expresión para referirse a un extranjero que vive en la ciudad, a un habitante procedente del exterior, a un forastero. A diferencia de los esclavos, los metecos eran libres, pero carecían de los derechos de los ciudadanos nativos de la ciudad, de los autóctones. O sea, no podían poseer tierras, no podían casarse con la hija de un ciudadano, no podían votar en la asamblea, no podían servir como jurados ni como magistrados, aunque sí podían servir como testigos. Y tenían que pagar un impuesto per cápita cada mes, un meitokionón. Y tenían que unirse al ejército si se les requería y luchar en las guerras de la polis, aunque siempre en regimientos diferentes a los de los ciudadanos. Casi siempre los preferían en la marina. Y otra cosa muy importante, debían tener siempre un ciudadano como guardián o representante, un prostateo. De allí viene también una famosa glándula. ¿Cómo era la educación en Kos? En la isla de Kos, en la escuela de Kos de medicina de Hipócrates. El aprendizaje en Kos está basado en la educación tutorial, cabeza a cabeza. Cada uno de los profesores se hacía cargo de 3 alumnos como máximo, y mediante la enseñanza oral directa, a medida que realizaba la anamnesis y llevaba a cabo el examen físico, el profesor iba comentando con los alumnos los hallazgos, establecía líneas teóricas de argumentación, postulaba tratamientos y los comunicaba a los pacientes delante de sus alumnos. El examen físico estaba basado en la utilización de instrumentos muy bien conocidos, instrumentos como la vista, el oído, el olfato, el tacto, la lengua y la conexión lógica. No tenían mucho más. Y los estudiantes se apoyaban en los escasos libros que los profesores habían escrito, en abundantes notas de clases orales, hipomnématas se llamaban, que han sido tomadas por los alumnos más antiguos en las clases y que los nuevos alumnos copiaban y pasaban de mano una y otra vez en sus tablillas enceradas. Pero también pasaban de mano en mano papiros con el formato de preguntas, respuestas, hagan de cuenta algo así como los que conocimos el catecismo del padre Astete, en diálogos similares a los del teatro, que llamaban dialogoi, en los que se simulaba que el profesor interrogaba al alumno y éste respondía siempre
de manera correcta. Y después de COS, o después de cualquiera de estas escuelas de los asclepiones, un médico ya graduado, es decir, aceptado en el gremio de los asclepíadas, se podía desempeñar o bien como médico itinerante, ya lo habíamos nombrado, periodeutes, en una polis, o sea, iba de polis en polis, yendo de un lado a otro durante años, un médico nómada, o como un médico público, ¿cierto? Un demiurgus. Demiurgos después pasó a ser el nombre de un dios, ¿no? Pero un demiurgo realmente viene de demos, pueblo, y ergos, trabajo. El que trabaja para el pueblo es un médico público, un servidor público. También llamado por médico de la comunidad, iatroi damoineutes, un médico con sueldo básico, pagado por la polis para que abandonara la itinerancia y se estableciera y ejerciera su profesión de manera gratuita para los pacientes muy pobres, aunque como habíamos mencionado, podía, si era el caso, cobrar honorarios siempre y cuando al finalizar el tratamiento hubieran pactado esos honorarios antes de iniciarlo. A este grupo inicial de hipocráticos que pensaban que había que abandonar por completo la magia y la religión en el tratamiento y adherirse solo a la naturaleza, a la fisis, se adhirieron por pronto otros médicos de otras escuelas y se crearon nuevas escuelas cuya educación y práctica médica se basaba en los mismos principios. La religión debe estar en manos de los sacerdotes, no de los médicos. Las prácticas mágicas son pura charlatanería. Y el armamentarium del médico no puede estar basado en suposiciones sobrenaturales, solo fisis. Y de ahí surge entonces este enorme cuerpo de textos, este enorme cuerpo de trabajos científicos que en la actualidad, según Elizabeth Craig, son 51 textos, ¿no? Según John Lee, con criterios un poquito menos astringentes, son 57, pero que fueron escritos entre los siglos V antes de la era común y II de la era común por manos diferentes, sin ninguna duda, y que son de diferente extensión, de diferente estilo, de diferente contenido. En conjunto, de todas maneras, este es el cuerpo más grande que se conserva de prosa griega temprana, más grande que cualquier otro. Es un recurso invaluable para los estudiosos y estudiantes, no solo de la medicina antigua, sino también de la vida griega en general. Y pues no hay consenso sobre cuáles de estos textos atribuir a Hipócrates. Cuando digo que es el cuerpo más grande que se conserva de prosa griega temprana, ustedes dirían, no, pero entonces los trabajos de Aristóteles, pero de Aristóteles no tenemos muchas cosas en prosa griega temprana, la mayoría se perdieron. Muchos de los que se conservaron textos de Aristóteles pasaron primero por manos de los sirios y después de los árabes y después al español, incluso antes que poder recuperarlos en griego, y hay algunos que no se recuperaron nunca. Entonces, no hay ninguna duda de que este es el principal cuerpo de lenguaje griego escrito tempranamente, el cuerpo hipocrático o corpus hipocrático. Ahora, no existe duda alguna sobre que Hipócrates no los escribió, eso es imposible. Hay diferencias lingüísticas, diferencias de estilo, incluso contradicciones flagrantes de un texto a otro que atestiguan que no fue un solo autor. La diversidad de las obras que conforman el corpus es notable. Hay tratados formales, hay compilaciones aforísticas, resúmenes, borradores, notas, y fusiones de material a veces burdas, toscas. O sea, fueron escritas además para públicos diferentes. Algunas fueron escritas para especialistas, otras para legos. Y hay algunas que consisten solamente en material biográfico, considerado siempre apócrifo. Hay 2 discursos de Hipócrates, un decreto de Hipócrates, una colección de cartas que supuestamente fueron escritas por o para Hipócrates, pero todas apócrifas. La mayoría de los tratados del corpus Hippocraticum datan del periodo clásico, o sea, de las últimas décadas del siglo V antes de la era común y la primera mitad del siglo IV antes de la era común. Pero la ley sobre el corazón, sobre el médico y sobre los 7 son obras helenísticas, es decir, son posteriores a Alejandro Magno y anteriores a Cleopatra. Y preceptos y sobre el decoro datan de los siglos I y II de la era común. Y algunos textos sin duda pues pertenecen estilísticamente a un mismo autor, pero otros son verdaderas colchas de retazos armadas con fragmentos estilísticamente diferentes entre los que ni las costuras casan. Un ejemplo es el que les voy a poner de las epidemias. Los avatares sufridos por este texto de su creación hasta ahora son desconocidos. O sea,
No sabemos cuántos comentarios se le han añadido, que después por error de los copistas, el comentario pasó a formar parte del texto original. Ni sabemos tampoco cuántos fragmentos se han perdido, pero tal como está ahora, es un texto, el de epidemias, de calidad bastante diversa, compuesto por 7 libros, cuyos verdaderos autores se desconocen. Se desconoce también quién organizó los textos de esta manera y cuándo, pero sabemos que en el siglo segundo de la era común, porque Galeno está comentando el texto, tenía una distribución ya muy parecida a la que hoy tiene. Cuando Galeno hace los comentarios de epidemias 7 siglos después, es evidente que está leyendo un texto muy parecido al actual en su organización, aunque con algunos fragmentos que no han llegado hasta nosotros, sobre todo en lo que tiene que ver con el significado de epidemia para los hipocráticos. Porque, primero, la mayoría de los comentaristas están de acuerdo en que los libros 1 y 3 son un texto continuo de un autor único. Los 2, 4 y 6 forman otro grupo con afinidades estilísticas que podrían ser otro autor. Y 5 y 7 forman otro grupo. O sea, había aquí al menos 3 autores distintos y alguien compiló esto, lo armó distinto, pegó el retazo como no era. Es posible incluso que cada libro tenga un autor distinto. Jones afirma que la narración de los libros 1 y 3 siempre va al grano, siempre transmite la impresión de que el único objeto del escritor es expresar los hechos observados de la manera más adecuada por el camino más corto. Y lo más probable, dice Jones, porque es que desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista gramatical, el texto es burdo. Dice, lo más seguro es que este autor escribió estos comentarios como una serie de notas en un cierto orden, como para sugerirse a sí mismo cómo publicar un libro, pero nunca llegó a corregirlos. Entonces, los preparó para publicación, pero nunca los editó y nunca los publicó, y alguien los encontró y los publicó tal cual. Entonces, estos 7 libros de epidemias atribuidos a Hipócrates son en realidad una mezcla sin concierto de historiales clínicos recopilados por médicos itinerantes en los diversos lugares que visitaban. Por eso se llama epidemia. Epidemia en griego es visita. Estaban acompañados de comentarios sobre temas naturales, el ambiente, el clima, el lugar, la estación del año y su posible relación con el proceso patológico descrito. Entonces, quien quiera que haya sido el editor encargado de recopilar y unir de esta manera tan artificial estos textos de tan diversa calidad, le dio por título Periepidemión, que ha sido traducido pues al español sobre las epidemias, aunque habría sido mucho mejor teniendo en cuenta que el hilo conductor de los 7 libros está constituido precisamente por historiales clínicos recopilados durante visitas de médicos itinerantes a diversos lugares, haberlo traducido como sobre las visitas. Epidemia quiere decir visita. Epidemos, sobre los pueblos, llegar a un pueblo. Siguiendo la sugerencia de José Alsina, también habría sido mejor traducirlos como notas de viaje. Este texto después de un llamarse Epidemion Biblia Hepta, los 7 libros de las epidemias, aunque hubiera quedado mejor los 7 libros de las visitas. Y quien en la actualidad se enfrente a este texto por vez primera y lea el título, pues con toda seguridad de manera errónea va a creer que lo que viene a continuación es una descripción de diversas enfermedades epidémicas en el sentido que tenemos epidemia en la actualidad y que el autor conoció o tuvo que ver o tuvo alguna intervención con alguna epidemia. No es cierto, no se trata de epidemias. Se trata simplemente de historiales clínicos de distintos pacientes. El error de apreciación nace de abordar el texto de epidemias basándose en ese actual significado de epidemia, en lugar de hacerlo con el significado habitual entre los griegos, para quien epidemia significa visita. El título de epidemia se refiere en este caso a las visitas de los médicos a ciertos lugares, no a ciertas enfermedades con la tendencia a diseminarse a toda la población. Si el texto describiese enfermedades con tendencia a diseminarse a toda la población, seguramente el texto no se habría llamado epidemia, sino que se habría llamado periloimón, o sea, sobre las plagas, en lugar de periepidemión. Ahora, ¿cómo y por qué epidemia pasó a ser sinónimo de peste o plaga? Pues la conexión debe ser en que la idea de enfermedades visitantes, ¿cierto? Ya existía en el lenguaje técnico de los asclepidas. O sea, así como epidemia era visita, pues ellos también pensaban que había enfermedades visitantes, ¿cierto? Epidemiques no soy, y que había también enfermedades residentes, enfermedades que vivían ahí. No se mata endema, de ahí viene endemia.
enfermedades que viven en una población o en una región, distintas a las enfermedades visitantes, y por eso 7 siglos después en el comentario de Galeno sobre la naturaleza del hombre de Hipócrates, aparece la primera mención escrita de esa idea. Galeno considera que existen enfermedades visitantes, o sea, enfermedades epidémicas, que además son colectivas o pestilentes. En el Renacimiento, los traductores al latín de los textos griegos de los hipocráticos y de Galenos habían perdido por completo a lo largo de los siglos ese concepto de epidemias como irrupción o visita de algo que viene de fuera, y entonces lo tradujeron por enfermedad colectiva o epidémica, y hasta ahí llegamos. Desde entonces llamamos epidemia o visita a una enfermedad que aparece en una población y se disemina rápidamente por ella, cuando antes el nombre para esto era simplemente peste o plaga. Ahora bien, importante, todas las obras que forman parte del Corpus Hippocraticum o fueron escritas por Hipócrates o fueron escritas por discípulos suyos que tenían siempre en mente las enseñanzas del maestro, se guiaban por sus preceptos, se consideraban a sí mismos asclepíadas y habían sido admitidos a la comunidad a partir de un proceso canónico, de un proceso muy bien estructurado. El Corpus Hippocraticum, esos 51 textos, como les dije, consta de historiales clínicos, de tratados de anatomía, tratados sobre la naturaleza del ser humano, tratados de clínica y patología terapéutica, ginecología, tratados deontológicos, o sea, cómo obrar bien, cómo trabajar bien como médico. Uno de ellos es el ius jurandum, el juramento, ¿no? Y entonces tengo que hablar ya de las fronteras, ¿no? Hipócrates, o quien quiera que fuese que escribió De Morbo Sacro, uno de los textos del Corpus Hippocraticum, De Morbo Sacro, sobre la enfermedad sagrada, estableció en la lucha contra el sufrimiento un límite muy preciso entre las estrategias que apelan a lo sobrenatural, o sea, la actitud mágico-religiosa, y las que apelan al conocimiento empírico, actitud empírico-naturalista. Este que escribió De Morbo Sacro dijo, mire, aquí no hay ninguna religión, ninguna enfermedad sagrada. Aquí no se trata de una enfermedad producida por un dios. Esta es una enfermedad común y corriente, es una enfermedad natural. Es una enfermedad producida por la fisis, por la naturaleza, y como tal la debemos tratar con métodos naturales, abandonando por completo la magia y la religión para tratar esta enfermedad. O sea, adoptó una actitud empírico-naturalista en contra de la actitud mágico-religiosa predominante, incluso para una enfermedad como el morbo sacro, la enfermedad sagrada, la epilepsia, sin dejar por un lado, sino apoyándose por el contrario en la estrategia del cuidador productor de símbolos que ya habíamos visto al comienzo, es la actitud ético-humanista, la capacidad de comunicarse con el paciente, de acompañarlo, de ver en el otro un ser sufriente, un ser humano como yo, con un mundo interior como el mío, lleno de emociones, temores, intereses, deseos, como mi mundo interior. Y si yo acepto que en el otro hay un mundo interior como el mío, la única forma de acercarme a ese otro es a partir de una actitud ético-humanista. Ahora bien, Hipócrates, o quien quiera que fuese quien escribió el Ius Jurandum, el juramento, puso en la lucha contra el sufrimiento también un límite muy claro entre las estrategias que apelan a lo sobrenatural, la actitud mágico-religiosa, y la estrategia del cuidador productor de símbolos, o sea, la actitud ético-humanista. O sea, yo no voy a entrar a una casa a hacer daño, yo no voy a entrar a una casa a mirar de cierta manera a un esclavo, yo no voy a entrar a una casa a dar un veneno, yo no voy a entrar a una casa a dar un abortivo. Es muy claro en eso el ius jurandum, el juramento, sin dejar de otro lado, pues sin apoyándose en el conocimiento empírico, en la actitud empírico naturalista. O sea, de esas tres esferas de la lucha contra el sufrimiento que derivábamos de las teorías de las manos de Gargas, de la actitud mágico-religiosa, la actitud empírico-naturalista y la actitud ético-humanística, que como vimos estaban entrelazadas por completo a lo largo de la historia hasta la llegada de los hipocráticos. De esas tres estrategias encontramos que este texto de Morbo Sacro diluye por completo la relación
entre la actitud empírico-naturalista y la actitud mágico-religiosa. Y que este otro texto del Corpus Hippocraticum, el Ius Jurandum, el juramento, diluye por completo la relación entre la actitud mágico-religiosa y la actitud ético-humanística, y nos quedamos los médicos, todos los que somos herederos de Hipócrates y de los hipocráticos, con la actitud empírico-naturalista y la actitud ético-humanística para el tratamiento de nuestros pacientes. Hay que tener en cuenta entonces que durante un largo periodo de la prehistoria y de la historia, el papel del brujo y del médico empírico a veces estuvieron asumidos por la misma persona, ¿cierto? Esa persona tenía el poder y ejercía el poder no solo de curar, también a veces de matar. Tanto el mago hechicero como los naturalistas empíricos tenían acceso a sustancias potencialmente venenosas o potencialmente terapéuticas, ¿no? No hay que olvidar, por ejemplo, la cicuta. Hipócrates estableció un límite muy preciso entre, por un lado, la capacidad física de matar que tenía el mago hechicero y por el otro, el poder de curar del médico. O sea, el médico cura. El médico asume una actitud ético-humanística y ahora las combina con las actitudes del naturalista empírico y del humanista productor de símbolos. Por algo, Margaret Mead, la mamá, digamos, de la antropología cultural norteamericana, alguna vez en una entrevista le preguntaron, ella, que era una antropóloga cultural, mirando la historia de la humanidad, ¿cuál consideraba que era el hito crucial en el desarrollo humano, en el desarrollo de la civilización? Pues ustedes dirán, no, pues el descubrimiento del fuego, el descubrimiento de la escritura. ¿Saben qué dijo? Crucial, el juramento hipocrático. Por primera vez en nuestra tradición, hubo una completa separación entre matar y curar. Con los griegos esta distinción se hizo clara. Una profesión, los seguidores de Esculapio o de Asclepio, se iban a dedicar completamente a la vida bajo todas las circunstancias, con independencia del rango, de la edad, del intelecto, la vida de un esclavo, la vida del emperador, la vida de un extranjero, la vida de un niño con un defecto. Hubo héroes y la definición de héroes que tenían los griegos es una definición pues rara porque hay por lo menos tres tipos de héroes. Para Hesíodo, uno de los tipos de héroes era la cuarta generación de la humanidad. Para Hesíodo había habido 5 humanidades, pues desde la edad de oro hasta la edad de hierro, que era la actual. La cuarta era la de los hombres héroes o semidiosos que habitan gobernados por Cronos en las islas de los bienaventurados en los confines de la tierra, donde cosechan frutos 3 veces al año en lugar de uno. O también un héroe, también Hesíodo, en el catálogo de los héroes, es un vástago, el hijo de una diosa y de un mortal. Pero la definición más clara y precisa de héroe la da Aristóteles. Dice en la Poética, hay hombres comunes y corrientes, que en el momento en que tienen que actuar, en lugar de aceptar con resignación, inermes, el papel de marionetas del destino, o sea, neurólmatas, se yerguen contra el destino y alcanzan virtudes que podríamos llamar sobrehumanas o incluso divinas, a tal grado que sus hazañas se equiparan a las de los dioses. A esos llamo yo héroes. De esta manera, entonces, un héroe de la antigüedad o un grupo de héroes bajo su nombre en la Grecia clásica entre los siglos V y IV antes de la era común, tratando de luchar contra el sufrimiento, rechazaron lo sobrenatural a favor de una comprensión más científica y más humana del mundo. Acogieron en la lucha contra el sufrimiento la actitud empírico-naturalista por oposición a la actitud mágico-religiosa y simultáneamente acogieron la actitud ético-humanística por oposición otra vez a la actitud mágico-religiosa. Este es el epitafio que supuestamente le correspondería a Hipócrates según la antología palatina. El Tesalio Hipócrates, de linaje coico, o sea, proveniente de la isla de Cos, aquí yace, nacido de las raíces del inmortal Febo, Apolo. Trofeos innumerables erigió derrotando a las enfermedades con las armas de Igea. Igea era una de las
de las hijas del Dios de la salud y consiguió inmensa gloria, no por azar, sino con su ciencia. Gracias por la atención. Espero que haya colmado las expectativas sobre cómo es que lucharon los hipocráticos contra el sufrimiento y qué de eso nos corresponde a nosotros para continuar con esta historia maravillosa que ha sido el proceso y desarrollo de la medicina a lo largo de estos 25 siglos. Quisiera saber si hay preguntas y si de alguna manera las puedo resolver. Gracias, voy a dejar ya de compartir pantalla. Muchísimas gracias, doctor Eugenio. Fabulosa la conferencia. Dejamos abiertas las preguntas para el público que está participando en este momento. Ay, sí, buenas noches. Mi nombre es Ingrid Guerrero, yo soy ginecobstetra y el doctor Cifuentes me invitó a la charla. Muchas gracias por la invitación. La verdad no había participado porque no había tenido pues el tiempo, pero hoy me animé porque me pareció muy interesante. Muchísimas gracias. Quería comentar que pues de pronto no en la medicina antigua, pero la medicina moderna tal vez sí ha prolongado, digamos, el sufrimiento un poco, ¿no? De pronto, al tratar de prolongar un poco la vida de las personas, tal vez la calidad de vida no ha sido lo suficientemente compensada, ¿no? Entonces, también llamar un poco la atención de que la tecnificación excesiva y la medicalización excesiva al tratar pues los pacientes, sobre todo en su parte final de su vida, a veces no tiene límites. Entonces, sería bueno como volver a repensar cuál sería, digamos, la finalidad de la medicina en en ese proceso finalmente que hace parte de la vida, que es la muerte, ¿no? Entonces, muchos médicos cuando nos graduamos jóvenes tenemos la percepción de que somos héroes y que debemos de luchar contra la muerte, pero realmente es replantear esa idea, ¿sí? Y que más bien la medicina debería ser de cuidar, acompañar y evitar, sí, un poco el sufrimiento, sin una idea de que la muerte es mala, sino que hace parte del proceso y que es algo con lo que tenemos no que luchar, sino como darle la mano al paciente en esa época pues tan difícil, ¿no? Eso era lo que quería decir. De nuevo, muchas gracias. Se ha puesto el dedo en la llaga, doctora Ingrid, pero tiene toda la razón. A veces nos hemos tecnificado demasiado y nos hemos ido única y exclusivamente por la parte empírico-naturalista, olvidando la parte ético-humanística. Entonces yo creo que si volvemos al hipocratismo como era, si volvemos a aceptar que somos como médicos, fisiólogos, como diría un griego, en el sentido de que aceptamos que todo tiene un origen natural, los griegos médicos tampoco olvidaban que somos humanistas, que tenemos una actitud ético-humanística que respetar, y seguramente si apelamos a la ética y al humanismo, no vamos a caer en esos excesos, que a veces el exceso de tecnificación, como usted lo ha nombrado también, ha llevado a generar más sufrimiento que beneficio para los pacientes. La idea, en últimas, es disminuir el sufrimiento, no prolongarlo. Creo que una combinación precisa entre ideales ético-humanísticos e ideales empírico-naturalistas puede dar lugar a una perfecta combinación para disminuir el sufrimiento de los pacientes. Sí. Doctor Eugenio, muchas gracias por su conferencia. Mi nombre es Carlos Montoya, yo soy pediatra, miembro de la Academia de Medicina. Quería agradecerle y en toda esa disertación que usted ha hecho, de pronto algunas recomendaciones a partir de esos hipocráticos para toda esta situación que vivimos tan difícil en este momento en la salud.
¿qué pensaría usted de cómo poder retomar de esas cosas para este momento actual tan complejo que vivimos? Muchas gracias. Gracias, doctor, muy querido. No, yo volvería sobre el mismo punto. No olvidar en ningún momento que nuestro compromiso es con el paciente, que como comprometidos que estamos con el paciente, debemos siempre tener en mente, más allá de la tecnificación y más allá de todo lo que podemos hacer desde el punto de vista empírico naturalista, de todo lo que hemos aprendido con respecto a medicamentos, máquinas y soportes vitales, pensemos siempre con humanismo y ética en que allá frente a mí hay un ser humano con un mundo interior como el mío, sufriendo seguramente como yo y necesitando mi apoyo y mi ayuda antes que pensar en prolongar inútilmente una vida que de pronto la persona ya no está dispuesta a tolerar. Ahora, desde el punto de vista, llamémoslo político, aunque para un griego la política sería una cosa muy distinta, ¿no? Uno habla ahora de política y casi que le da risa. En esa época la política era una continuación de la ética. La ética llevaba al buen gobierno de mí mismo y la política llevaba al buen gobierno de la ciudad. O sea, cómo para hacer para que una polis, de ahí viene política, una ciudad, estuviera funcionando de manera adecuada, funcionara dando la posibilidad a que los seres humanos que vivían allí florecieran y fructificaran de la mejor manera posible. Es decir, que cada uno pudiera realizarse éticamente en la ciudad a partir de una adecuada política. En la actualidad eso es bien difícil, tal como usted lo plantea, doctor, pues porque primero la política se ha venido tergiversando de manera absurda y segundo, porque a partir de cuestiones políticas hemos permitido que en el contacto entre el médico y el paciente se inmiscuya algo que no iba entre el médico y el paciente de los clásicos griegos. La relación entre un médico y un paciente entre los griegos, pues se veía enriquecida por una relación humana y obviamente pues por un médico que tenía que vivir de su trabajo y se declaraban unos honorarios antes de iniciar el proceso para cuando terminara el proceso o se aceptaba de entrada que el médico iba a recibir unos honorarios públicos derivados de su condición de demiurgo. En la actualidad esto no es así, en la actualidad ustedes lo conocen muy bien, viene un tercer actor que es un pagador que está constituido por una serie de empresas financieras llenas de agentes interesados más bien en que las acciones para sus clientes suban de precio. Entonces no les interesa mucho que el paciente tenga una buena calidad de vida o que el paciente disminuya su sufrimiento. Lo que le interesa más bien a estos grupos económicos es que aumenten y mejoren de manera inmerecida las ganancias de los accionistas. Entonces, cuando entra este tercer actor, la cosa ya se complica porque, pues, entre el comercio y la medicina, la relación médico-paciente desde el punto de vista empírico, naturalista y ético, humanístico, digamos, no casa, no cuadra. Esa es otra colcha de retazos que en la actualidad nadie sabe cómo remendar. Retomar eso que los hipocráticos tenían el sentido de que los médicos eran una familia y realmente eran familias de médicos, como lo mencionó el doctor, o sea, que nosotros nos hemos dividido tanto, cada uno como por sus intereses particulares y no tenemos esa unión, que agremiación real que deberíamos tener como para fortalecer de nuevo el papel que tiene el médico dentro de la sociedad, porque lastimosamente pues ese papel se ha perdido muchísimo y aparentemente cada vez va a ser más, más difícil la situación para nosotros pues como profesionales. Tanto se ha degradado
pues no solo en la parte de agremiación, sino en la parte económica, en los horarios, de la excesiva carga, en la afectación psicológica que muchos médicos tienen por sobrecarga. Entonces, claro, es un problema que se ha magnificado y que lastimosamente parece, como dice el doctor, no tener una solución pronta. Gracias, doctora Ingrid. Entre los hipocráticos, tal como usted lo dice, siempre eran una especie de familias, ¿no? Pero no era extraño que alguien ajeno a la familia, es decir, que no fuera de la misma sangre de Macaón y Podalirio, que alguien de la familia, que no fuera de la familia, ingresara a una escuela médica y se lograra graduar, y después de presentar un buen examen o de presentar una buena obra escrita, una especie de tesis, y después de haber hecho un juramento, ¿no? Fuera aceptado como Asclepíade, aunque no tuviera sangre de Asclepíade. Y una vez aceptado dentro del gremio, hacía parte de la familia. Era una familia con intereses comunes, era una familia en la que seguramente no corría entre todos la misma sangre o los mismos genes, pero sí corrían exactamente las mismas ideas y la misma intención de beneficio por el paciente. Bueno, doctor Eugenio, muchas gracias, señor, muy amable. Doctor, gracias a usted. Le ha dado a usted lustre a nuestro proyecto de Recreando la Historia con esta hermosa y magnífica conferencia. Gracias, doctor, muy amable. Le agradezco mucho a todas las personas que nos han acompañado en el día de hoy y esperamos informarlos de cuándo será nuestra próxima reunión, que oficialmente es el tercer jueves del mes de julio. El tercer jueves del mes de julio. Gracias y buenas noches. Gracias, doctor Ocampo, por la invitación. Gracias, doctor Castillo. Gracias a todos por la atención.